Hola a todas y a todos, yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, como no, Libroarte. Ya estamos de vueltas en este lunes histórico-artístico y hoy os traigo una artista que no dejará indiferente a nadie. Y es que, como siempre, la historia no se ha comportado del todo bien con una tal María de los Remedios, Alicia Rodriga Varo y Uranga, más conocida como Remedios Varo. Una de las pintoras más importantes del movimiento surrealista, además de escritora y artista gráfica española. Y es que, pese a ser una de las mejores pintoras surrealistas del siglo XX y siendo notablemente conocida en México y toda América, es prácticamente desconocida en España. Remedios Varo nació en Anglés, Girona, en 1908. Su hogar era un lugar de contrastes. Por un lado tenía a su madre Ignacia Urande, ama de casa de origen vasco, creyente y defensora de los valores tradicionales. Por otro, a su padre Rodrigo Varo Cejalvo, natural de Cabra, Córdoba. Era un librepensador, agnóstico, republicano de ideas progresistas y de compromiso social. Trabajaba como ingeniero hidráulico. Debido a su profesión, dibujaba, diseñaba y planificaba conductos de agua, trazaba planos. Ello hizo que animase a Remedios a dibujar desde bien pequeñita. Debido a su profesión, la familia cambió de residencia en más de una ocasión. Se trasladaron a Algeciras, a Tánger, a Casablanca, hasta que en 1917 se instalaron definitivamente en Madrid. Allí, a los 15 años, Remedios Varo aprobó un examen para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en estudiar en esta institución creada allá por el siglo XVIII. Allí estudiaría desde el 1924 hasta 1930, conociendo a su primer marido, Gerardo Lizárraga. Durante sus estudios realiza un curso extra sobre dibujo científico. En la academia recibió clases de Julio Romero de Torres y se nota que su vida en la gran ciudad la lleva a visitar en numerosas ocasiones el Museo del Prado, donde se empapa de los cuadros de artistas como el Bosco, el Greco o los grabados de Goya. A su vez, adquiere interés por el movimiento surrealista, una de las vanguardias artísticas más importantes de aquel momento y del siglo XX. Su gran carisma y carácter hace que se introduzca en las tertulias de la residencia de estudiantes, llegando a conocer a Federico García Lorca y Luis Buñuel, entre otros intelectuales. En 1930, y tras acabar sus estudios, se casa con su compañero de academia, Gerardo Lizárraga. Se instalan en París, donde intenta estudiar en la Academia de Arte Libre. No pasan desapercibidos los cafés donde se reunían con artistas como Leonora Carrington. Pese a que el movimiento surrealista fue revolucionario para las mujeres, estas eran encasilladas en el rol de musa, lo cual constituía un rol de género contrario a la personalidad de Remedios y a todas las mujeres artistas de la época. En 1932 vuelve a España y se establece en el barrio de Gracia, Barcelona, donde tenía su casa y su estudio, desarrollando su trabajo también como dibujante publicitaria. En el 35 compartió estudio con el también pintor surrealista Esteban Francés, quien la introdujo en el círculo de André Breton. Ese mismo año rompería su relación sentimental con Gerardo Lizárraga. Se integró en un grupo surrealista catalán llamado Los Icofobistas, que pretendían presentar los estados mentales internos del alma utilizando formas sugerentes de tales estados. En mayo del 36 participó en una histórica exposición Los Icofobistas de la librería Catalonia, en Barcelona, junto a Artur Carbonell, Leandro Cristolov, Ángel Ferran, Maruja Mayo, Ángel Panellet, Jaume Sans, Nadia Sokolova, entre otros. Para esta exposición, Remedios participaría con la obra titulada El agente doble, en el que aparece uno de sus primeros autorretratos, un recurso recurrente durante toda su obra. Durante la Guerra Civil Española se posicionó del lado republicano. En Barcelona conoció al poeta surrealista francés Benjamin Peret, que llegó a la ciudad condal para luchar en la guerra y que fue considerada una de las personas más importantes en la vida de Remedios y con quien acabaría teniendo una larga relación. Al año siguiente volvieron a París. De vuelta a Francia, las obras de Remedios comienzan a ser expuestas en muestras surrealistas de diferentes ciudades, como Londres,
en 1937 y en la Exposición Internacional de Surrealismo en Tokio en aquel mismo año. En el 38 se expone algunas de sus obras en la Galería de Bellas Artes de París y en la Galería Robert en Ámsterdam, mientras que en 1940 expone en México. Es decir, obras de arte de una mujer española eran expuestas por distintos países y continentes y de la que aquí, en España, apenas conocemos nada. Al final de la Guerra Civil y con la victoria del ejército liderado por Franco, Remedios se encuentra con que no puede volver a España, y es que la represión que sufren las mujeres en general y las que se habían manifestado a favor de la República en particular, sufrieron grandes abusos y torturas para hacerlas callar o para castigarlas por aquello que ya habían manifestado. Pero los sobresaltos no quedarían ahí, y es que el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Francia pone su vida en peligro, así como la de su pareja y amistades. Hay que pensar que si la interceptaban podía ser deportada a la España de Franco. Para evitarlo viajaron de París a Marsella, donde Benjamín fue interceptado y detenido, y ella también al ser su compañera sentimental. Al final, después de varios meses encarcelados, consiguieron huir a Marruecos, donde partieron hacia el puerto de Veracruz en barco. La creación artística de Remedios Varo se ve gravemente afectada por estos acontecimientos. De hecho, no volvería a pintar hasta 1942, realizando La Gruta Mágica, Paisaje de Torre Centauro, Ruedas Metafísicas y demás. Ya establecidos en México, se integraron en un círculo de amigos y mayormente artistas que contaban con la presencia de César Moro, Esteban Francés, Gerardo Lizárraga, Leonora Carrington, Octavio Paz y Eva Sulzer, quien fue una importante mecenas de los artistas exiliados. Para poder salir adelante, Remedios se vio obligada a realizar diferentes trabajos artesanales de decoración y de publicidad, colaborando con Marc Chagall para el vestuario del ballet Aleco, que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes. Y también realiza dibujos y carteles publicitarios para Bayer entre el 1942 y 1949, que firma con el nombre de Uranga, que era el apellido de su madre. Tras un año casada con Peret, ambos deciden separarse y Remedios se instaló en Venezuela tras conseguir un trabajo como dibujante de ilustración de insectos en la Misión Científica Francesa de América Latina. Pero aquello no era lo que buscaba, y en 1949 vuelve a México definitivamente, donde convive con numerosos exiliados republicanos españoles, siendo su casa un lugar habitual de encuentro con antiguos amigos y conocidos de París, y de otros artistas e intelectuales, por ejemplo como el artista plástico Günter Gerzos, Gordon Onslow, Luis Buñuel, con quien retoma el contacto tras la estancia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Wolfgang Palen y su mujer, ambos pintores surrealistas, y además la fotógrafa anarquista Cathy Ornan. Lo que en un principio pareció un refugio temporal se convierte en su lugar definitivo para vivir. Todo cambia y toma un vuelco positivo para Remedios cuando conoce al refugiado austríaco Walter Gruen, que había sufrido en los campos de concentraciones nazis de Dachau y Buchenwald. Este se convertirá en su tercer marido, con quien se casó en 1952. La estabilidad económica que le aporta permite a Remedios trabajar en su etapa más creativa y enriquecedora. Y es que es a partir de aquí donde todo lo que ya había cosechado empieza a dar sus frutos. Aunque Varo creía en lo esotérico, también sentía una gran fascinación por la ciencia y lamentaba que estuviese tan deshumanizada y alejado del carácter mágico-religioso que poseía en la antigüedad, en la figura de los conocidos alquimistas. Muchas de sus obras tienen un componente científico, como es la titulada Laboratorio, que pintó en 1947 y está realizada en gouache sobre cartón, en la que se representa su etapa en Venezuela como ilustradora entomológica. En ella podemos observar un laboratorio de lo más particular. Pero antes de seguir hablando sobre varias de sus obras, quiero hacer hincapié en su proceso creativo. Y es que no tenía una idea y la trasladaba al lienzo, sino que la sacaba de su cabeza, la plasmaba en un papel tras consultar enciclopedias e ilustraciones
y dibujaba hasta el más mínimo detalle. Una de sus obras cumbres con una técnica tan elaborada es Música Solar, una obra realizada en 1955 en óleo sobre tabla. Durante aquella época su producción artística aumentó notablemente. Su amiga Leonora Carrington también la anima a seguir pintando. En 1955 participa en una exposición en la Galería Diana y tras el éxito, al año siguiente se presenta su primera exposición individual en la misma galería. Recibe una inesperada y gran acogida. Expuso 12 obras y se vendió varios cuadros y posteriormente recibió diversos encargos. En 1956, con una técnica mixta sobre cartulina, pinta La cazadora de astros. En ella podemos ver a una dama que tiene una red en su mano izquierda con la que atrapa los astros que encierra en su jaula que sostiene con la mano derecha. La vaporosidad del tejido que pinta parece tener a la mujer flotando en el ambiente, aunque a pesar de esta sensación, si observamos los pies los tiene posados sobre el suelo. Y es que la ambigüedad sería uno de sus recursos favoritos, ya que cuando observas de primera uno de sus cuadros parece que los elementos flotan en el ambiente, pero cuando observas con detenimiento ves que no es así. Es una sensación única en una pintura única de una artista única. Sus personajes andróginos, que siempre poseen el rostro de Remedios, por eso decía al principio que su autorretrato en las pinturas era un recurso recurrente, realizan unos viajes a un mundo onírico de autodescubrimiento donde logran una transfiguración, valiéndose del psicoanálisis para atrapar al espectador. Y esto es fácilmente comprobable en su pintura Mujer saliendo del psicoanalista, pintada en 1961 en óleo sobre tabla, donde la protagonista del cuadro sale del psicoanalista y a través de una forma un poco freudiana intenta deshacerse de esa parte de su padre que cada uno de nosotros tenemos y tirarla a un pozo como deshaciéndose de algo, ¿no? En la otra mano porta un cesto en el que se pueden observar distintos hilos y agujas, y es que este recurso es muy utilizado por Remedios Varo en sus diferentes pinturas. De hecho, en la obra Bordando el manto terrestre podemos observar a un grupo de muchachas que van tejiendo el manto terrestre, ¿no? El manto de la vida, en contraposición supongo que será a 100 años de soledad, donde Amaranta teje una mortaja para su propio final. De nuevo recurre a la figura del alquimista, a la época medieval, y es quien cocina esos hilos que ellas luego van tejiendo. Y si observamos con detenimiento el fondo del cuadro, vemos a un flautista, por lo tanto podemos suponer que ellas tejen al ritmo que el flautista va tocando. Algo importante en la pintura de Remedios Varo, independientemente de la exquisita técnica que tiene, esa capacidad de dibujo que poseía, es que no se agota. Es una pintora que es capaz de crear cuadros diferentes siguiendo una misma temática y que cada vez que miras vuelves a observar algo diferente, algo que te llama la atención de una manera distinta, un detalle, un personaje que aparece pequeño en el fondo del lienzo. De verdad puede parecer repetitivo, pero es inadmisible que artistas de este nivel hayan caído en el olvido durante tantísimo tiempo, ¿no? Hayan sido relegadas al olvido durante tantísimo tiempo. Y es ahora tarea de todas y de todos recuperarlas y ponerlas en valor, como siempre digo, y no dejar que esto pase nunca más, ¿no? Tenemos que saber proteger a aquellas y a aquellos que nos hacen del mundo un lugar mejor, y el arte es una herramienta fundamental para escapar a veces de la dureza de este mundo. Y no solo me refiero al arte plástico, sino a todas las bellas artes. Siempre que estamos mal, leemos un libro, escuchamos música, vamos a un teatro, vamos a un museo.
A eso es a lo que me refiero cuando digo de proteger a aquellos que crean un mundo mejor a través de las herramientas de las que disponen. Para concluir ya este recorrido a través de la obra y la vida de Remedios Varo, voy a hablaros de la que para mí es una de las pinturas... no, bueno, una no, es que esta mujer tiene muchísimas pinturas que son únicas, irrepetibles, pero bueno, una de las que a mí, digamos, me impactan más, ¿no? Que es la de naturaleza muerta resucitando. Y es que en esta obra, aparte del color del que hace uso Remedios, que son colores cálidos mayormente, hay que observar con detenimiento la arquitectura que tiene de fondo. Luego ya iremos al primer plano, pero en el segundo plano que tenemos esa arquitectura gótica de fondo que pasa desapercibida por la vibrante luz y el vibrante color que tenemos en el primer plano con la mesa, los frutos girando alrededor de la vela. Es impresionante, es increíble. Si dividimos el cuadro justamente por el medio, parece que todo gira en torno a ese eje en el que ella ha colocado magistralmente la vela. La carga de simbolismo que también tiene es importante porque, por ejemplo, a la gente que hemos dedicado tiempo al estudio de la interpretación de las obras de arte, podemos ver, por ejemplo, que la vela es el símbolo del movimiento, ¿no? Todo gira en torno a la luz. Luego tienen 8 platos, el 8 es un movimiento como infinito, ¿no? Las granadas es el símbolo de la fecundidad, muy recurrido también por muchos pintores a lo largo de todos los años. Y luego el número 13, que significa la muerte y el renacimiento, que es el número de los frutos que se encuentran flotando en el ambiente. Yo os invito encarecidamente a que investiguéis más sobre la obra de esta artista española afincada en México pues, por circunstancias de la vida, y que la tengáis en cuenta cuando hagáis cualquier cosa en la que tengáis que citar a diferentes artistas del mundo. Pues vamos a barrer un poquito para casa y vamos a tener presente a estos grandes artistas que poco a poco vamos conociendo y vamos desempolvando del olvido al que han sido sometidos simplemente por pensar de una manera diferente a la de la gente que se impuso en su día en contra de la democracia. Por desgracia, Remedios Varo dejó este mundo con tan solo 55 años, y es que un infarto de miocardio acabó con su vida de una manera repentina, pero nos dejó más de 364 obras llenas de inteligencia, de talento artístico y de una inigualable mezcla de realidad, lógica y fantasía. En fin, espero que os haya gustado, que os suscribáis dándole a la campanita, darle al me gusta si es que ha sido así, compartid con vuestros contactos para poder seguir creciendo, y como siempre os invito a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Sin más dilación me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.